Bueno, el primer asunto del que quiero consultar la opinión de ustedes está en las primeras páginas en los diarios norteamericanos, como aquí en el Washington Post, y tiene que ver con que las fuerzas de Estados Unidos han capturado a Ahmed Abu Khattala. Este hombre está sindicado, está acusado como ser el cerebro del ataque terrorista contra, o catalogado como terrorista, contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, la segunda ciudad de Libia, y esto ocurrió el 11 de septiembre del año 2012. Dentro de ese ataque fue muerto Christopher Stevens, el embajador estadounidense en Libia. Hacía 30 años que un embajador norteamericano no moría en algo así. Bueno, ha sido capturado el señor Khattala y ha sido traído a los Estados Unidos. Se ha conocido la noticia en las últimas horas que la dio el periódico The Washington Post. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ayer en un discurso en el estado de Pensilvania dijo que esto deja claro que cuando hay un ataque o un asesinato contra un estadounidense, pues la persona culpable tiene que sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentar la justicia. Ahora John McCain, ex candidato presidencial y miembro del Partido Republicano, senador por Arizona, por una parte, y por otra Marco Rubio, senador también republicano del estado de la Florida, han pedido que al señor Khattala lo trasladen al centro de detención de Guantánamo, en donde según muchas denuncias ha habido torturas. El presidente Barack Obama, desde que empezó su primer gobierno, dijo que iba a cerrar el centro de detención de Guantánamo, cosa que ha incumplido. ¿Debe ser llevado este hombre sospechoso de haber encabezado el ataque contra el embajador norteamericano a Guantánamo? ¿Debe ser puesto en algún banquillo en Guantánamo? No. No, porque yo creo que Guantánamo es una cárcel que es absolutamente impropia de un país democrático. Por consiguiente, si de lo que se trata es de deslegitimar a la justicia de Estados Unidos, lo mejor que pueden hacer efectivamente es llevar a Abu Khattala a Guantánamo. Es así de simple, desde mi punto de vista. Mike González, ¿debe ser llevado a Guantánamo este señor o debería ser más bien puesto en una corte dentro del territorio estadounidense y no allí en Guantánamo? Bueno, primero hay que felicitar a la Casa Blanca, ¿no? Es uno de los rarísimos éxitos de la administración Obama que ha podido capturar a este señor y, para decir enhorabuena. Nosotros no estamos de acuerdo con los republicanos en este punto, no creemos que a Abu Khattala le corresponde ir a Guantánamo, no tenemos ningún problema con Guantánamo, creemos que este es un buen local para mantener a algunos prisioneros, pero no corresponde a él por su estatus de ir allí. Entonces lo que pensamos es que debe ser interrogado en el mar, tenemos que recibir de él toda la información que se puede recibir, no porque se pueda utilizar en una corte, en un tribunal, porque no se puede utilizar en un tribunal, pero para información que nos ayude a todos, no solo a Estados Unidos, pero a Europa, a Occidente, a toda Latinoamérica, a evitar otro ataque, ¿no? Entonces, una vez que tengamos toda la información que ese señor tiene, lo podemos traer aquí a Estados Unidos. Perdón un segundo. Tenerlo en un barco en el mar es porque allí no se aplica la legislación estadounidense. Claro. Entonces, ¿qué es? ¿Que los barcos de Estados Unidos o Guantánamo son territorios sin ley? ¿Que alguien puede matar a otra persona o torturarle indefinidamente todo el tiempo que le apetezca? Pero no se habla de torturar tampoco. Bueno, técnicas de interrogamiento reforzadas. Si se las hiciera un soldado pero la razón americano, de interrogarlo en el mar, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón de porque no, porque la Constitución... Hay más agua para waterboarding. No le cubre cuestiones constitucionales. Entonces se le puede interrogar de manera normal, de manera legal, y después que tengamos esa información que es extremadamente necesaria para nuestra seguridad, la seguridad de todos, traerlo aquí, pues estoy de acuerdo contigo, puede ser traído a un tribunal aquí en los 50 estados. ¿Pero qué cuestiones constitucionales no se le aplican en el mar? ¿El derecho a voto? ¿O la búsqueda de la felicidad? No creo que... Pero esas todas son cosas de la Declaración de Independencia, no de la Constitución. Todos, bien, de acuerdo, pero bien, todos, o sea, lo que sea, todos sabemos que si se le interroga a un barco es para torturarlo. No. Pensamos que debe ser interrogado legalmente. Hay manera... Entonces, ¿por qué no en una corte? Es lo que se preguntaría mucha gente. ¿En Wisconsin? Porque ¿O en Texas? Es mejor hacerlo en un barco de manera legal,
no traerlo aquí a los estados y después, cuando tengamos toda la información que es necesaria tener, que es que se le traiga a un tribunal. Pero ¿por qué a Timothy McVeigh, que mata a 200 americanos, no se le lleva un barco a interrogarlo allí? Porque Timothy McVeigh fue Era ciudadano americano, Ah. no es un prisionero de guerra. A este señor sí, es mejor hacerlo fuera del territorio americano de manera legal y después traerlo aquí. Ya. Munilla. A mí me parece, al margen de dónde deban interrogar y luego recluir a este sospechoso, interesante el momento en el cual llega esta detención. Casi 2 años después del ataque a Benghazi, en un momento donde está el presidente Obama muy cuestionado en su política exterior, donde hay muchísimas dudas sobre los hechos justamente después de este ataque al consulado de Benghazi, sobre la versión de los funcionarios del Departamento de Estado y de la embajadora Susan Rice de que esto había sido una reacción a la publicación de un video incendiario, y que ahora salga este sospechoso que lo han detenido sin disparar una sola bala, con drones y unos comandos especiales, a decir que justamente este ataque fue como resultado, en efecto, o sea, respaldando la versión del gobierno. Cómo en este momento Hillary Clinton está pensando si se lanza para la presidencia, y uno de sus puntos críticos y donde los republicanos más la han criticado ha sido justamente por la conducta del Departamento de Estado que estaba a su cargo durante estos ataques de Benghazi. Me parece que hay como una tormenta perfecta en este momento para convertir este hecho, que es una tragedia nacional para los Estados Unidos, y la detención de este futuro prisionero en un circo político. En la mitad. Es muy buen punto, porque hace ya varios meses que sabemos dónde está CNN y la AP pudo entrevistarlo, pudo encontrarlo. Estaba tomando un jugo de naranja en un café hace 18 meses. Ahora, en este momento, acaba de hablar Muni, sí lo podemos encontrar con nuestros servicios de inteligencia y lo atrapamos. Pues qué momento tan interesante, ¿eh? Hombre, hay una gran tradición en Estados Unidos en ese respecto. Tenemos el gran ejemplo de George W. Bush y Dick Cheney, que decían que no les importaba dónde estaba Osama Bin Laden, por ejemplo. Es decir, yo creo que también, si continuamos por esta tesis, es decir, no vamos a acusar ahora a nadie de haber politizado y de haber llevado a cabo 9 investigaciones en la Cámara de Representantes sobre el atentado en Benghazi. No vamos a acusar a nadie, por supuesto a ningún republicano, de haber desvelado que aquello era una base de la CIA en la cual había armas que a su vez se pasaban a Turquía, que a su vez las pasaba a las guerrillas sirias, porque eso lo dijeron representantes republicanos haciendo un gran show en la Cámara de Representantes. Bueno, hombre, gracias a Dios que tuvimos investigaciones. Si acabamos de recibir hace 2 meses un correo electrónico que fue claro que cuando Susan Rice fue a la televisión y habló por razones políticas. Esto fue formado solamente desde el principio por la administración de Obama, fue visto de una manera política, no de una manera de interés nacional, y ahora, porque le va bien a Hillary Clinton que atrapen a este hombre, pues es encontrado. O sea, que lo han encontrado para que Hillary gane las No, pero elecciones. además, de todas maneras, no responde la pregunta de fondo, y es En por qué 2016. el gobierno, o sea, si uno quisiera tratar de construir el argumento de que esto es una gran conspiración a favor de Hillary, en la captura de este sospechoso, que es bastante traída de los cabellos, no resuelve la pregunta de fondo, y es las horas después de que ocurrió este ataque, ¿por qué hubo una manipulación del mensaje por parte de la Casa Blanca? De ahí no sacan realmente nada. Siempre antes de elecciones o cuando hay campañas hay buenas noticias para los gobiernos. Recientemente alguien decía, a propósito de las elecciones en Colombia, y lo decía en clave de humor por Twitter, que debería haber elecciones cada semana en Colombia porque justamente 15 días antes siempre se encuentra petróleo. Y eso es una cosa que pasa muchísimo. Segundo asunto gravísimo, y tiene que ver también con el Medio Oriente y con esa región del mundo. Irak está nuevamente incendiado. Se ha aparecido este grupo, el Estado Islámico de Irak y el Levante, un grupo extremista que para Al-Qaeda, según Al-Qaeda, es aún más peligroso, y que está tratando de, en cierto modo, tomarse la zona este de Siria y gran parte del territorio iraquí. Ya se han tomado la ciudad de Mosul, la segunda ciudad de Irak. Esta mañana habían tomado las instalaciones de una refinería en donde se produce una cuarta parte del petróleo de Irak.
tanto el diario The New York Times en una editorial como otros periódicos europeos dicen que aquí lo que tiene que haber, la única solución pasaría porque el presidente iraquí, Nouri al-Maliki, que es un hombre que está en la minoría étnico-religiosa de Irak, debería llamar a los otros sectores políticos y a las otras sectas religiosas o grupos religiosos de Irak para abrir un diálogo y lograr una especie de gabinete de unidad nacional. ¿Será que eso puede ocurrir? Y detrás de todo hay un acercamiento entre Estados Unidos e Irán. En Irán hay una mayoría chií para ver si logran ayudarle al señor Maliki a recomponer su gobierno. ¿Será que eso se puede producir? ¿Esa es la solución para Irak? Bueno, yo creo que Maliki hasta ahora ha demostrado muy poco interés en hacer algo que no fuera gobernar por y para los chiíes en Irak desde el momento en el que llegó al poder. Digamos que esta ha sido su pauta y no parece que lo vaya a cambiar ahora. La invasión de Irak en el año 2003 fundamentalmente lo que hizo fue convertir a gran parte de Irak en un protectorado de Irán. Y bueno, ahora mismo, de hecho, los iraníes están ayudando al Maliki. En este sentido, hablando de John McCain, yo me acuerdo cuando los soldados de Estados Unidos, los últimos, se retiraron de Irak, John McCain tuiteó que el presidente Bush se merece parte de las felicitaciones por este éxito. Evidentemente, ahora mismo John McCain no lo considerará tan exitoso, pero bueno, lo que sí que está claro es que Irak como país está dejando de existir. Como todos los países de la zona, está teniendo una fricción tremenda entre los chiíes y los suníes, y Estados Unidos está en una posición bastante complicada, porque los suníes, que han sido tradicionalmente sus aliados, son también los señores que apoyan a Al-Qaeda. Los chiíes son la República Islámica de Irán, que nunca ha sido un país aliado de Estados Unidos. Entonces, bueno, todo parece indicar que, digamos, lo que Vali Nasser y algunos otros expertos hablan de una gran guerra entre suníes y chiíes, está en todo Oriente Medio existiendo, en Siria, en Irak, en prácticamente todas partes, incluso en Arabia Saudí o en Bahrein sobre todo. Mike González. La situación sí está bastante mala, tiene razón Pablo, pero vamos a volver hace 3 años, que la administración Obama, el presidente Obama y el vicepresidente Joe Biden se felicitaban de qué éxito era Irak. Decían que era un gran éxito de la administración Obama, era un país estable, donde ya no había peligro. Estoy citando al presidente Obama y al vicepresidente Biden. Ahora, como están aterrorizados de hacer nada de lo que se parezca de lo que hizo Bush, se negaron a dejar una fuerza residua en Irak. Y entonces tenemos el problema que tenemos. Vamos a ver que en Corea del Sur dejamos una fuerza residua de varios miles de soldados y ahora tenemos 28.000 soldados en Corea del Sur, y Corea del Sur es un milagro democrático y capitalista. En Bosnia dejamos soldados, no volvieron los serbios. En Alemania dejamos soldados, en Japón dejamos soldados. Pero Barack Obama se negó a hacer lo que se ha hecho siempre, y se negó a dejar una fuerza residua, y ahora tenemos el problema que ahora estamos donde estamos. Es decir, en su opinión, lo que ha debido hacer Obama es dejar lo que llamamos una fuerza residual, unos miles de soldados en Irak para controlar la situación. Para tener por lo menos influencia con Maliki. Ahora no tenemos nada de influencia, el que tiene influencia es Irán. Jensen, y esto todo ocurre cuando acaba de aparecer una nueva encuesta de la NBC, de NBC News y el diario The Wall Street Journal, según el cual para el 57% de los estadounidenses Obama lo está haciendo muy mal en política exterior. Y no es la única, hay una reciente también del diario The Washington Post y ABC News más o menos en el mismo sentido. En efecto, bueno, hay una aclaración, y es que esa encuesta se hizo antes de lo sucedido, de la captura de este prisionero terrorista Benghazi, o sospechoso del ataque terrorista de Benghazi. Después de eso ha habido un par de encuestas sobre el apetito de los norteamericanos para enviar tropas en este momento a Irak, y realmente coinciden con la posición del presidente Obama, y es que el 54% de la gente piensa que Obama tiene razón en que no es el momento y no debería enviarse tropas a Irak, y solo el 29% apoya la posición de John McCain. Sin duda es más fácil ser un miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado que el presidente de la República, que tiene que tomar esa decisión. Me leía esta mañana un artículo muy interesante de Al Jazeera, donde hablan de Sirak, y es esta zona de la frontera en donde hay esta cantidad de problemas comunes, y me pregunto, y es una pregunta que quizás les dirijo a ustedes, ¿no hizo bien en ese caso Obama de no armar a los rebeldes sirios
¿Y qué habría pasado si hubiera armado unos rebeldes sirios que en este momento son parte del problema que está viviendo Irak? Si la pregunta es que si los hubiera armado, ¿No sería peor? estaríamos en una peor situación. Había al principio facciones a las cuales pudiéramos tener aliados. Ahora no, parece. Pero al principio, si hubiéramos sido más prevoyentes, hubiéramos podido identificar cuáles de los sectores de la resistencia siria podíamos aliarnos con ellos. Ahora el problema está grandísimo y no creo, porque es una cosa, Muni, que sí, el pueblo americano está con a Barack Obama de no mandar tropas a Irak, pero nunca el pueblo americano ha querido entrar en guerra. No quiso en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda, ni en Corea, ni en Vietnam. La única excepción, ni siquiera en el Golfo en el 93. El presidente tiene que ser líder por una razón. La única excepción fue 2003, con la guerra de Irak. Sí. Pablo Párez. Yo creo que, a ver, es decir, tenemos el ejemplo de Afganistán en los años 80, cuando Estados Unidos dio del orden de 3.000 millones de dólares a los mujahideen. Y el presidente Reagan se las apañó para que la mitad de ese dinero fuera al Hizb Islami, al partido islámico de Gulbuddin Hekmatyar, que era un proto-talibán, porque los americanos le daban sus armas a Pakistán y Pakistán a su vez se las daba a quien ellos querían. Yo creo que es muy difícil, es decir, Estados Unidos se gasta 75.000 millones de dólares al año en inteligencia. Es el doble del presupuesto federal en educación. Tal vez tendrían que gastarse más en educación para entender mejor la inteligencia. Es decir, yo creo que es muy fácil desde aquí decir podríamos apoyar a los moderados, etcétera, etcétera, pero con las realidades en el terreno hubiera sido muchísimo más complicado. Estoy completamente de acuerdo. Y Gulbuddin Hekmatyar, al cual yo he entrevistado en su cueva cuando vivía en Afganistán, no era aliado de los talibanes, estaba contra todos. Sí, le dimos mucho dinero también a la facción tajik de Ahmad Shah Massoud, le dimos también a los de Mojadedi. No solo, no está fuera de razón la mitad fue para Hekmatyar, que estaba peleando contra Najibullah. Estaba peleando fundamentalmente contra los otros, más que contra Najibullah. Pero se pasaba el tiempo matando más afganos. Yo me acuerdo, Ahmad Shah Massoud fue vecino mío, pero hay que saber que sí puede identificar facciones, y lo hicimos bien en Afganistán. Aunque tienes razón, le dimos dinero a Hekmatyar, que no se dio. Para los televidentes, Najibullah fue el líder de Afganistán, la invasión soviética fue en 1979, después Estados Unidos apoyó a los mujahideen que luchaban contra los soviéticos, contra la ocupación soviética, y Mike González fue corresponsal del diario The Wall Street Journal.